Muy buenas gente, soy Marcus para el canal. El día de hoy hablaremos top 10 juegos online más jugados hasta la fecha. Claro, mencionar que solo son los más jugados y escuchados entre los jugadores. Sin más que decir, comencemos. Como primer juego tenemos PlayerUnknown's Battleground, o por sus siglas PUBG. Es un juego multijugador online de tipo Battle Royale, desarrollado y publicado por PUBG Corporation, una filial de la empresa surcoreana de videojuegos Bluehole. El juego se basa en mods anteriores creados por Brendan PlayerUnknown Green para otros juegos, inspirados en la película japonesa del año 2000 Battle Royale, y ampliados en un juego independiente bajo la dirección creativa de Green. En el juego, hasta 100 jugadores se lanzan en paracaídas a una isla y buscan armas, equipo para matar a otros jugadores, mientras evitan morir ellos mismos. La zona segura disponible en el mapa del juego disminuye de tamaño con el tiempo, dirigiendo a los jugadores supervivientes a zonas más estrechas para forzar los encuentros. El último jugador o equipo en pie gana la ronda. PUBG se lanzó por primera vez para Microsoft Windows a través del programa de acceso anticipado de Steam en marzo del 2017. Con un lanzamiento completo en diciembre de 2017, el juego también fue lanzado para Microsoft Studios para la Xbox One a través de su programa Xbox Game Preview. Ese mismo mes, lanzando oficialmente en septiembre del 2018. También en el 2018 se lanzó PUBG Mobile, una versión de juego móvil free to play para Android e iOS, además de un port para PlayStation 4 en abril del 2020. Se lanzó una versión para la plataforma de streaming Stadia. PUBG es uno de los juegos más vendidos con mayor recaudación y más jugados de todos los tiempos. El juego ha vendido más de 70 millones de copias en ordenadores personales y videoconsolas a partir de 2020. Además de que PUBG Mobile ha acumulado 1.000 millones de descargas a partir de marzo del 2021 y ha recaudado más de 4.300 millones de dólares en dispositivos móviles a partir de diciembre del 2020. PUBG recibió críticas positivas por parte de los críticos, que consideraron que, aunque el juego tenía algunos fallos técnicos, presentaba nuevos tipos de juego que podían ser abordados fácilmente por jugadores de cualquier nivel de habilidad y era muy rejugable. El juego se atribuyó a la popularización del género Battle Royale y tras su éxito se produjeron varios clones chinos no oficiales. El juego también recibió varias nominaciones a Juego del Año, entre otros reconocimientos. PUBG Corporation ha organizado varios torneos pequeños y ha introducido herramientas en el juego para ayudar a transmitir el juego a los espectadores, ya que desean que se convierta en un eSport popular. El juego también ha sido prohibido en algunos países por ser supuestamente perjudicial y adictivo para los jugadores más jóvenes. Como segundo juego tenemos Fortnite. Es un videojuego online desarrollado por Epic Games y lanzado en 2017. Está disponible en 3 versiones del modo de juego, distintas que por lo demás comparten la misma jugabilidad en general y el mismo motor de juego. Fortnite, Salvar el Mundo, un juego cooperativo híbrido de defensa de torres, tirador y supervivencia para que hasta 4 jugadores luchen contra criaturas parecidas a los zombies y defiendan objetos con trampas y fortificaciones que puedas construir. Fortnite Battle Royale es un juego Battle Royale gratuito, en el que hasta 100 jugadores luchan por ser la última persona en pie, y Fortnite Creative, en el que los jugadores tienen total libertad para crear mundos y escenarios de batalla. Save the World y Battle Royale se lanzaron en 2017 como títulos de acceso anticipado, mientras que Creative se lanzó el 6 de diciembre de 2018. Si bien las versiones Save the World y Creative han sido exitosas para Epic Games, Fortnite Battle Royale en particular se convirtió en un éxito abrumador y un fenómeno cultural, atrayendo a más de 125 millones de jugadores en menos de un año, ganando cientos de millones de dólares al mes y 9.000 millones de dólares en ingresos en sus primeros 2 años. Save the World solo está disponible para Windows, Mac, PlayStation 4 y la Xbox One, mientras que Battle Royale y Creative se lanzaron para todas esas plataformas y también para la Nintendo Switch, iOS y dispositivos Android. Se espera que el juego se lance también con el lanzamiento de las consolas de nueva generación PlayStation 5 y la Xbox Series X y S. Como número 3 tenemos Apex Legends. Apex Legends es un juego free to play de Battle Royale de héroes desarrollados por Respawn Entertainment.
y publicado por Electronic Arts. Se lanzó para Microsoft Windows, PlayStation 4 y la Xbox One en febrero de 2019 y para la Nintendo Switch en marzo de 2021. El juego es compatible con el juego multiplataforma y también está ambientado en el mismo universo de ciencia ficción que la serie Titanfall de Respawn Entertainment. También se ha anunciado una versión para móviles de juego especialmente diseñada para pantallas táctiles titulada Apex Legends Mobile, que está previsto que salga por completo en 2022 en Android y iOS. Apex Legends tiene dos modos de juego. En el modo Battle Royale, hasta 20 escuadrones de 3 personas o 30 dúos de 2 personas desembarcan en una isla y buscan armas, suministro antes de intentar derrotar a todos los demás jugadores en combate. La zona de juego disponible en la isla se reduce con el tiempo, lo que obliga a los jugadores a seguir moviéndose o encontrarse fuera de la zona del juego, lo que puede ser fatal. El último equipo vivo gana la ronda. En las arenas, los jugadores forman escuadrones de 3 jugadores y luchan contra otro escuadrón en un combate a muerte por equipo 3 vs 3, durante una serie de rondas para determinar el ganador de la partida. Los equipos ganan cuando su equipo tiene al menos 3 puntos y llevan 2 puntos de ventaja. El trabajo en el juego comenzó a finales de 2016, aunque el proyecto se mantuvo en secreto hasta su lanzamiento. El lanzamiento del juego en 2019 fue una sorpresa, ya que hasta ese momento se daba por hecho que Respawn Entertainment estaba trabajando en una tercera entrega de la franquicia Titanfall, el anterior gran juego del estudio. Apex Legends recibió críticas positivas por parte de los críticos que alabaron su jugabilidad, su sistema de progresión y la fusión de elementos de varios géneros. Algunos lo consideraron un digno competidor de otros juegos Battle Royale. Apex Legends superó los 25 millones de jugadores al final de su primera semana y 50 millones en su primer mes. En abril de 2021 contaba con unos 100 millones de jugadores. Como número 4 tenemos Minecraft. Es un videojuego sandbox desarrollado por Mojang. El juego fue creado por Marcus Not Persson en el lenguaje de programación Java. Tras varias versiones de pruebas privadas, se hizo público por primera vez en mayo del 2009, antes de su lanzamiento completo en noviembre de 2011, cuando Jens Bergensten se hizo cargo del desarrollo. Desde entonces, Minecraft ha sido portado a otras plataformas y es el videojuego más vendido de todos los tiempos, con 200 millones de copias vendidas y 126 millones de usuarios activos mensuales hasta 2020. En Minecraft, los jugadores exploran un mundo tridimensional generado de forma procedimental, con un terreno prácticamente infinito, y pueden descubrir y extraer materias primas, elaborar herramientas y objetos, construir estructuras o movimientos de tierras. Dependiendo del modo de juego, los jugadores pueden luchar contra mobs controlados por el ordenador, así como cooperar o competir contra otros jugadores en el mismo mundo. Los modos de juego incluyen un modo de supervivencia en el que los jugadores deben adquirir recursos para construir el mundo y mantener la salud, y también un modo creativo, en el que los jugadores tienen recursos ilimitados y los jugadores pueden modificar el juego para crear nuevas mecánicas de juego, objetos y activos. Minecraft ha sido aclamado por las críticas, ganando varios premios y siendo citado como uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos. Las redes sociales, las parodias, las adaptaciones, los productos y las convenciones anuales de la Minecon han contribuido en gran medida a popularizar el juego. También se ha utilizado en entornos educativos, especialmente en el ámbito de los sistemas informáticos, ya que se han construido en el ordenadores virtuales y dispositivos de hardware. En 2014, Mojang y la propiedad intelectual de Minecraft fueron adquiridos por Microsoft por $2.500 millones. También se han producido varios juegos derivados como Minecraft Story Mode, Minecraft Dungeons y Minecraft Earth. Número 5. Counter-Strike Global Offensive, o por sus siglas CSGO. Es un juego de disparo en primera persona multijugador desarrollado por Valve y Highland Park Entertainment. Es el cuarto juego de la serie Counter-Strike desarrollado durante más de 2 años. Global Offensive fue lanzado para Windows, Mac, Xbox 360 y la PlayStation 3 en agosto del 2012 y para Linux en el 2014. Valve sigue actualizando el juego con regularidad, tanto con pequeños parches de equilibrio como añadiendo de mayor cantidad.
El juego enfrenta a dos equipos, terroristas y contraterroristas, en diferentes modos de juego basados en objetivos. Los modos de juego más comunes consisten en que los terroristas colocan una bomba mientras los contrabandistas intentan detenerlos, o los contraterroristas intentan rescatar a los rehenes que los terroristas han capturado. Hay 8 modos de juego oficiales, todos ellos con características específicas para cada modo. El juego también tiene soporte de matchmaking que permite a los jugadores jugar en servidores dedicados de Valve, además de servidores alojados por la comunidad con mapas y modos de juego personalizados. En diciembre del 2018 se introdujo un modo de juego Battle Royale llamado Danger Zone. Global Offensive recibió críticas positivas por parte de los críticos en su lanzamiento, que alabaron el juego por su jugabilidad y fidelidad a la serie Counter-Strike, aunque fue criticado por algunas características iniciales y las diferencias entre las versiones de consola y PC. Desde su lanzamiento se estima que ha traído 11 millones de jugadores al mes y sigue siendo uno de los juegos más jugados de la plataforma Steam de Valve. En diciembre del 2018, Valve hizo la transición del juego a un modelo free to play, centrándose en los ingresos en los artículos cosméticos. El juego tiene una escena de eSports activa, continuando la historia del juego competitivo internacional de los juegos anteriores de la serie. Los equipos compiten en ligas y torneos profesionales, y Global Offensive es ahora uno de los mayores deportes electrónicos del mundo. Como número 6 tenemos League of Legends, o por sus siglas LOL. Comúnmente conocido como League, es un videojuego de arena de combate online multijugador de 2009, desarrollado y publicado por Riot Games. Inspirado en Defense of the Ancients, un mapa personalizado para Warcraft 3, los fundadores de Riot quisieron desarrollar un juego independiente del mismo género. Desde su lanzamiento en octubre del 2009, el juego ha sido free to play y se monetiza a través de la personalización de los personajes. El juego está disponible para Microsoft Windows y Mac. En el juego, 2 equipos de 5 jugadores luchan en combate jugador contra jugador, cada equipo ocupando y defendiendo su mitad del mapa. Cada uno de los 10 jugadores controla un personaje conocido como campeón, con habilidades únicas y diferentes estilos de juego. Durante una partida, los campeones se hacen más poderosos recogiendo puntos de experiencia, ganando oro y comprando objetos para derrotar al equipo contrario. En el modo principal del juego, la grieta del invocador, un enemigo gana si penetra en la base enemiga y destruye su nexo, una gran estructura situada en su interior. League of Legends recibió críticas generalmente positivas. Los críticos destacaron su accesibilidad, el diseño de los personajes y el valor de la producción. La larga vida del juego ha dado lugar a una reevaluación de la crítica, con una tendencia positiva. El comportamiento negativo y abusivo de sus jugadores en el juego, criticado desde el principio de la vida del juego, persiste a pesar de los intentos de Riot por solucionar el problema. En 2019, el juego alcanzó regularmente un máximo de 8 millones de jugadores simultáneos, y su popularidad ha dado lugar a complementos como videos musicales, cómics, historias cortas y una próxima serie de animación. Su éxito también ha dado lugar a varios videojuegos derivados como una versión para móvil y un juego de cartas coleccionables digitales. También se está desarrollando un juego de rol multijugador masivo en línea basado en la propiedad. El juego se cita a menudo como el mayor deporte electrónico del mundo, con una escena competitiva internacional compuesta por 12 ligas. Las ligas nacionales culminan en el Campeonato Mundial Anual de League of Legends. El campeonato de 2019 tuvo más de 100 millones de espectadores únicos. Con un máximo de 44 millones de espectadores simultáneos, los eventos nacionales e internacionales se han retransmitido en sitios web de live streaming como Twitch, YouTube, entre otros, así como en el canal deportivo de televisión por cable ESPN. Como número 7 tenemos Call of Duty Warzone. Es un videojuego Battle Royale free to play lanzado el 10 de marzo de 2020 para PlayStation 4, la 5, Xbox One, Serie X y S y Microsoft Windows. El juego es una parte de Call of Duty Modern Warfare de 2019 y está conectada con Call of Duty Black Ops Cold War de 2020, pero no requiere la compra de ninguno de los dos títulos. Y fue introducido durante la segunda temporada de contenido de Modern Warfare. Warzone está desarrollado por Infinity Ward y Raven Software. Esta última se acreditó posteriormente como única desarrolladora tras la integración del contenido de Cold War.
y publicado por Activision, Warzone permite el combate multijugador online entre 150 jugadores, aunque algunos modos de juego por tiempo limitado admiten 200 jugadores. El juego cuenta con juego cruzado y progresión cruzada entre 3 juegos. El juego cuenta con 3 modos principales: saqueo, resurgimiento y Battle Royale. Warzone introduce un nuevo sistema de moneda en el juego que puede utilizarse en las estaciones de compra del mapa y sus alrededores. El Loadout es un ejemplo de cómo se puede canjear el dinero en efectivo por un acceso limitado a las clases personalizadas de los jugadores que se compartían con los modos estándar de Modern Warfare antes de la temporada 6, versión 1.29, pero que ahora son exclusivos de Warzone. Los jugadores también pueden utilizar el dinero en efectivo para comprar objetos como killstreaks y máscaras de gas. El dinero en efectivo se puede encontrar saqueando edificios y matando a jugadores que tengan dinero en efectivo. En su lanzamiento, Warzone solo ofrecía tríos, un escuadrón con capacidad para 3 jugadores. Sin embargo, en la actualización de contenido gratuito posteriormente al lanzamiento se han añadido al juego solo, dúo y squad. El juego recibió en general críticas positivas de los críticos, con los mapas recibiendo elogios específicos. En mayo de 2020, Activision anunció que Warzone había superado los 60 millones de descargas en los 2 primeros meses. En abril de 2021, Activision anunció que Warzone había superado los 100 millones de jugadores activos. Número 8. Valorant. Es un shooter de héroes en primera persona gratuito, desarrollado y publicado por Riot Games para Microsoft Windows, bromeado por primera vez bajo el nombre de clave Project A en octubre del 2019. El juego comenzó un periodo de beta cerrada con acceso limitado el 7 de abril del 2020, seguido de un lanzamiento oficial el 2 de junio del 2020. El desarrollo del juego comenzó en el 2014. Valorant es un juego de disparos en primera persona ambientado en un futuro cercano. Los jugadores se ponen en la piel de un conjunto de agentes, personajes diseñados en base a varios países y culturas del mundo. En el modo de juego principal, los jugadores son asignados al equipo atacante o al equipo defensor, y cada equipo tiene 5 jugadores. Los agentes tienen habilidades únicas, cada una de las cuales requiere carga, así como una habilidad definitiva, única que requiere la carga a través de las muertes, los asesinatos o las acciones de pico. Cada jugador comienza cada ronda con una pistola clásica y una o más cargas de habilidad de firma. Otras armas y cargas de habilidad pueden adquirirse mediante un sistema económico del juego que se otorga dinero en función del resultado de la ronda anterior, de las muertes de las que sea responsable el jugador y de las acciones realizadas con el pincho. El juego cuenta con un surtido de armas que incluye armas secundarias y primarias, como subfusiles, escopetas, ametralladoras, rifle de asalto, francotirador. Hay armas automáticas y semiautomáticas, que tienen cada una con un patrón de disparo único, que tiene que ser controlado por el jugador para poder disparar con precisión. Los diferentes agentes permiten a los jugadores encontrar más formas de plantar la púa y el estilo en los enemigos con desguaces, estrategas, cazadores de todo tipo. Actualmente ofrece 15 agentes para elegir. Número 9. World of Warcraft. También por su sigla, WoW. Es un juego de rol masivo en línea MMORPG lanzado en 2004 por Blizzard Entertainment. Ambientado en el universo de fantasías de Warcraft, World of Warcraft tiene lugar en el mundo de Azeroth, aproximadamente 4 años después de los acontecimientos del anterior juego de la serie Warcraft 3, The Frozen Throne. El juego fue anunciado en 2001 y fue lanzado para el 10º aniversario de la franquicia Warcraft el 23 de noviembre del 2004. Desde su lanzamiento, World of Warcraft ha tenido 8 grandes paquetes de expansión: The Burning Crusade 2007, Wrath of the Lich King 2008, Cataclysmo 2010, Mists of Pandaria 2012, Warlord of Draenor 2014, Legion 2016, Battle for Azeroth 2018 y Shadowlands 2020, que sigue en progreso.
Al igual que otros MMORPG, el juego permite a los jugadores crear un avatar de personaje y explorar un mundo de juego abierto en tercera o primera persona, explorando el paisaje, luchando contra varios monstruos, completando misiones e interactuando con personajes no jugadores, NPC u otros jugadores. El juego anima a los jugadores a trabajar juntos para completar misiones, entrar en mazmorras y participar en combate PvP, o sea, jugador contra jugador, aunque también se puede jugar en solitario sin interactuar con otros. El juego se centra principalmente en la progresión de los personajes, en las que los jugadores ganan puntos de experiencia para subirlos de nivel y hacerlos más poderosos, y también compra y venta de objetos con la moneda del juego para adquirir mejor equipo, entre otros sistemas de juego. World of Warcraft fue un gran éxito comercial y de crítica desde su lanzamiento original en 2004. Y rápidamente se convirtió en el MMORPG más popular de todos los tiempos, alcanzando un pico de 12 millones de suscriptores en 2010. El juego tenía más de 100 millones de cuentas registradas en 2014 y en 2017 había recaudado más de 9.230 millones de dólares en ingresos, convirtiéndose en una de las franquicias de videojuegos más rentables de todos los tiempos. El juego ha sido citado por los periodistas especializados en videojuegos como el mejor MMORPG de todos los tiempos y uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos, ha destacado por su larga vida útil, ya que sigue recibiendo apoyo de los desarrolladores y paquetes de expansión durante más de 15 años desde su lanzamiento. En 2019 se lanzó una versión vanilla del juego titulado World of Warcraft Classic, que permitía a los jugadores experimentar el juego base antes de que se lanzara cualquiera de sus expansiones. Como último número tenemos Dota 2. Es un videojuego de arena de combate multijugador en línea MOBA, desarrollado y publicado por Valve. El juego es una secuela de Defense of the Ancient Dota, que fue un mod creado por la comunidad para Warcraft 3 Reign of Chaos de Blizzard Entertainment. Dota 2 se juega en partidas entre dos equipos de 5 jugadores y cada equipo ocupa y defiende su propia base en el mapa. Cada uno de los 10 jugadores controla de forma independiente a un poderoso personaje conocido como héroe, que tiene habilidades únicas y diferentes estilos de juego. Durante una partida, los jugadores recogen puntos de experiencia y objetos para sus héroes, con el fin de derrotar a los héroes del equipo contrario en un combate jugador contra jugador. Un equipo gana si es el primero en destruir el antiguo del otro equipo, una gran estructura situada en su base. El desarrollo de Dota 2 comenzó en 2009 cuando IceFrog, diseñador principal de Defense of the Ancients, fue contratado por Valve para crear un remake modernizado para ellos en el motor de juego Source. Salió a la venta para Microsoft Windows, Linux, a través de la plataforma de distribución digital Steam en julio del 2013, tras una fase de beta abierta solo para Windows que comenzó 2 años antes. El juego es totalmente free to play, sin necesidad de comprar o desbloquear héroes o cualquier otro elemento del juego. Para mantenerlo, Valve apoya el juego con un servicio vendiendo cajas de botín y un sistema de suscripción de pase de batalla llamado Dota Plus, que ofrece a cambio de bienes virtuales que no alteran la jugabilidad, como cosméticos para los héroes y paquetes de reemplazos de audio. El juego también se ha actualizado con otras características desde su lanzamiento, como la adaptación al motor Source 2 y la compatibilidad con la realidad virtual. Dota 2 tiene una gran escena de deportes electrónicos, con equipos de todo el mundo que juegan en varias ligas y torneos profesionales. Valve gestiona un formato de eventos conocidos como Dota Pro Circuit, que son una serie de torneos que otorgan puntos de clasificación para conseguir invitaciones directas a The International, el principal torneo anual del juego. Los internacionales cuentan con un sistema de premios en metálico financiado por crowdfunding que ha llegado a alcanzar cantidades superiores a los 30 millones de dólares, lo que convierte a Dota 2 en el juego de eSport más lucrativo. La cobertura mediática de la mayoría de los torneos corre a cargo de una selección de personal que ofrece comentaristas y analistas de los partidos en curso, de forma similar a los eventos deportivos tradicionales. Además de jugarse en directo ante el público en arenas y estadios, también se retransmite por internet y a veces de forma simultánea en las cadenas de televisión, con picos de audiencia de millones de personas. A pesar de que algunas críticas se dirigen a su empinada curva de aprendizaje y a su complejidad general, Dota 2 ha sido alabado por su gráficamente jugabilidad,
su calidad de producción y su fidelidad a su predecesor, y muchos lo consideran uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos. Ha sido uno de los juegos más jugados en Steam desde su lanzamiento, con más de 1 millón de jugadores simultáneos en su punto álgido. La popularidad del juego ha hecho que se produzcan productos oficiales y adaptaciones a los medios de comunicación, incluidos cómics y una serie de anime, así como vínculos profesionales con otros juegos y medios de comunicación. El juego también permite a la comunidad crear sus propios modos de juego, mapas y cosméticos, que se suben a Steam, llamada la Workshop. Valve también ha lanzado 2 juegos derivados, Artifact y Dota Underlord. Dota 2 también se ha utilizado en experimentos de aprendizaje automáticos con un equipo de bots, conocido como OpenIE 5, que ha demostrado ser capaz de derrotar a jugadores profesionales. Y bueno gente, eso fue todo por ahora. ¿Ya jugaste alguno de estos videojuegos? ¿Tuviste buenas experiencias? ¿Lograste ser el mejor de tu squad? Cuéntanos en los comentarios. Si te gustó, dale like, suscríbete para más contenido. Nos vemos.